Hoy, tomemos un tiempo para estudiar el sermón titulado El corazón angustiado de Dios. A través de la Biblia, comprendamos cuán angustiado y ansioso está el corazón de Dios por nosotros. En primer lugar, veamos la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Como se muestra en este versículo, Dios expresó su angustia mientras esperaba el resultado de la culminación del Evangelio. Podemos entender lo triste y ansioso que debe haber estado Dios, pensando en la salvación de la humanidad, por cuanto dijo, ¿cómo me angustio? Veamos el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 30. Está escrito, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús se encontraba en una situación en la que los judíos intentaban apedrearlo. Jesús testificó que Él era Dios, pero ellos se opusieron tenazmente a su palabra. Así como hace 2000 años, los judíos no reconocieron a Dios Todopoderoso e incluso trataron de apedrearlo. En esta época, también hay muchas personas en el mundo que no lo reconocen. La escena escrita en Juan capítulo 10, versículo 30, representa el corazón angustiado de Dios, cuando las personas que afirmaban creer en Él no reconocían su santa existencia en la carne. Por eso, Jesús dijo, ¿cómo me angustio? Esta es una de las escenas en la que Dios muestra su corazón afligido por aquellos que no lo reconocían. Incluso Felipe, un discípulo de Jesús, no reconocía a Jesús como Dios en la carne, dándole angustia. Vayamos al capítulo 14 de Juan para ver cómo respondió Jesús a Felipe. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, está escrito, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El discípulo Felipe incluso dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le respondió, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? Felipe le preguntó, ¿qué quiere decir? Jesús contestó, yo soy el Padre, que está hablando con ustedes ahora. ¿No es así? Durante su ministerio, muchas personas no se dieron cuenta de que Jesús era Dios que había venido a la tierra en la carne. Diversos tipos de personas, incluidos los difamadores o aún sus discípulos, no lo reconocieron. Es por eso que Jesús expresó su ansiedad y dolor hacia ellos diciendo, ¿cómo me angustio? Ahora veamos la palabra de Dios. En el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados.
Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Si los escribas se hubieran dado cuenta de que Jesús era Dios, ¿no habrían aceptado naturalmente sus palabras, tus pecados te son perdonados? Como no se daban cuenta de que Jesús era Dios Todopoderoso, pensaban dentro de sí, ¿por qué habla así? Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. ¿Cómo puede este simple carpintero, Jesús de Nazaret, decir, tus pecados te son perdonados? Al leer este versículo, podemos encontrar un punto muy importante. Ya que Jesús es Dios Todopoderoso, que vino a esta tierra en la carne, para las personas que lo reconocieron, era muy natural que Él dijera, tus pecados te son perdonados. ¿No tenía Jesús esta clase de autoridad? Por eso dijo en el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dado que solo Dios puede perdonar nuestros pecados, ¿acaso no confirma esto que Jesús es Dios? Sin embargo, las personas de aquella época no reconocieron que Jesús era Dios, sino que se opusieron a lo que Él dijo, exclamando, solo Dios puede hacer esta obra. ¿Cómo te atreves a decir que puedes hacerlo? ¿Se imaginan lo angustiado que debió estar Jesús pensando? Ciertamente puedo hacerlo, pero ¿por qué insisten en que no puedo? Hoy en día, vemos muchas situaciones similares en nuestra vida de la fe. Nuestro Dios es omnisciente y omnipotente. También sabemos que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando Dios observó a las personas que lo maltrataron sin darse cuenta de quién era, cuán afligido debió haber estado. Jesús pudo haber pensado, si el fuego del Evangelio del Nuevo Pacto se encendiera en todo el mundo y todos aceptaran la verdad, reconocerían quién soy. A pesar de tener la autoridad para perdonar los pecados, lo persiguieron, y aunque era Dios, lo culparon por haber venido en la carne. ¡Qué angustiado debió sentirse! La manera en que las personas perciben al Espíritu y la Esposa en esta época no es diferente de cómo las personas percibían a Jesús hace 2000 años. ¡Cuán angustiado debe estar Dios cuando observa a las personas de esta época! Dios ha venido a esta tierra y nos ha dado mucho valor y talento, diciendo, vayan y prediquen en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo les daré la habilidad para que lo cumplan. Puesto que Dios ya nos ha dado esta promesa y misión, no debemos pensar, ¿realmente puedo cumplirla? ¿Es esto posible? Nunca debemos vacilar ni dudar de lo que Dios nos ha prometido. Dios es el creador de los cielos y la tierra y gobierna el universo entero. Entonces, puede controlar definitivamente todo lo que sucede en el pequeño planeta llamado Tierra. De no ser así, ¿cómo podríamos decir que Dios gobierna todo el universo, el mundo que está más allá de nuestra imaginación? Está escrito en la Biblia que todo es insignificante a los ojos de Dios, dado que el trabajo del Evangelio solo se realiza en esta aldea global y no es una carga. Dios nos dice, hijos míos, ¿por qué no intentan hacer esta pequeña tarea? Cuando terminen de predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, y vuelvan al reino de los cielos, las huestes celestiales y ángeles los considerarán como dignos de convertirse en el honorable sacerdocio real, ¿no es verdad? Dios no nos ha pedido que prediquemos a miles de millones de personas en el vasto universo. Dios, por su gracia, nos ha pedido que solo prediquemos el Evangelio en esta diminuta tierra, que es insignificante a los ojos de Dios.
Sin embargo, los habitantes de la tierra no reconocen quién es Dios, no comprenden su poder ni reconocen quién es. Cuando Dios dijo que nos daría el perdón de pecados, las personas respondieron, ¿nuestros pecados realmente serán perdonados? Cuando Dios dijo, reciban el Espíritu Santo, dijeron, ¿realmente vendrá el Espíritu Santo sobre nosotros? Debido a que no conocen a Dios, incluso si Él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, los que no creen consideran esta palabra como algo sin sentido y completamente absurdo. Sin embargo, el ladrón a la derecha pudo entrar en ese lugar tan glorioso con Jesús. Deberíamos plantearnos, ¿qué fe debemos tener cuando hacemos el Evangelio en la época del Espíritu Santo para que la puerta del Evangelio se abra de par en par? Guiar a 3,000 o incluso 5,000 personas en un día ya no será considerado como un milagro. En cambio, será un hecho cotidiano. Los hijos de Dios deben darse cuenta de esto. Dios se siente extremadamente afligido por la falta de comprensión de las personas y porque no lo reconocen. Veamos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Qué angustiado se habrá sentido Jesús. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Mientras Jesús caminaba hacia una aldea llamada Emaús, con sus 2 discípulos llamados Lucas y Cleofas, se angustió y dijo, yo profeticé muchas veces, por medio de los profetas, que debía padecer y resucitar de entre los muertos. Qué tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Continuemos con el versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. No pudieron reconocer a Jesús hasta que partió el pan con ellos. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Así como aquellos que reconocieron a Dios tenían ese corazón ardiente en su interior, nosotros, que ahora servimos a Dios Padre y Dios Madre, que vinieron en la carne, podemos tener un corazón ardiente en nuestro interior. ¿Cuál es la diferencia entre conocer y no conocer a Dios Padre y a Dios Madre? Algunos solo entienden a Dios como conocimiento y otros pueden transformar su conocimiento en fe. Aunque Dios vino en la carne y se hizo temporalmente menor que los ángeles, no significa que la carne lo despojó de su poder. Él podía perdonar los pecados con autoridad en el cielo y en la tierra. Le dijo al ladrón a su derecha, que estaba muriendo indefenso,
hoy estarás conmigo en el paraíso. Con estas sencillas palabras, abrió el camino de la salvación para el ladrón. ¿De qué le sirve a un hombre estudiar mucho la Biblia si no recibe a Dios en la carne? Retiene el conocimiento, pero comete la necedad de no tener fe en Dios. Dios puede venir a la tierra y perdonar los pecados aunque esté vestido de la carne. Cristo podía haber hablado de una forma más sencilla, pero para mostrar su poder, incluso en la carne, a los judíos y fariseos, se expresó de una forma más compleja, diciendo, «Tus pecados te son perdonados». En otras palabras, eligió una forma más complicada, para hacerles saber que el Hijo del Hombre tiene autoridad en esta tierra para perdonar los pecados y salvar a la humanidad. Hermanos, ¿se imaginan lo angustiado que estaba Dios por este asunto? No debemos tomar el hecho de que Dios es el creador de los cielos, la tierra y de todas las cosas solo como un conocimiento, sin tener fe. Deberíamos tener fe como los apóstoles Pedro, Juan, Santiago y Pablo. ¿Hay algo que debamos temer en este mundo cuando Dios está con nosotros y nos brinda la capacidad? Por eso Dios se angustia y pregunta, ¿parezco débil a sus ojos? ¿Parezco un Dios que ni siquiera puede concederles el perdón de los pecados? ¿Cómo me angustio? Jesús preguntó a los 2 discípulos en el camino a Emaús, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿No dice que Dios tuvo que resucitar de entre los muertos al tercer día? Entonces, ¿no debí resucitar de entre los muertos al tercer día? ¿Por qué consideran que mi muerte es sorpresiva? ¿Por qué creen que no debería haber ocurrido? En cuanto a nosotros, debemos creer que es Dios quien cumple todo lo que dice la Biblia. Dios estaba angustiado porque las personas no lo reconocían ni comprendían su autoridad y poder. En la época de la iglesia primitiva, la desafortunada situación en la que nadie comprendió el poder de Dios ni lo reconoció ocurrió con frecuencia. Sin embargo, hubo una obra que agradó a Dios. Vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Incluso Lucas y Cleofas, los 2 discípulos que iban de camino a Emaús, describieron a Jesús como un profeta poderoso en obra y en palabra. Esa era su opinión sobre Jesús. Continuemos con el versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En la vida de Jesús, llena de angustia, Pedro dio la mejor respuesta. Continuemos con el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Con la boca y los labios decimos, Dios es omnisciente y omnipotente. Pero cuando escuchamos, Dios perdona nuestros pecados y derrama el Espíritu Santo, nos cuesta creerlo. Las personas piensan, cuando Dios derrama el Espíritu Santo, debemos tener una sensación especial y sentir un cosquilleo en nuestro corazón, pero sentimos lo mismo de siempre. Aunque Dios dice, se ha derramado el Espíritu Santo sobre vosotros, se preguntan, ¿es eso cierto? ¿Hemos recibido realmente el Espíritu Santo? Si Dios declara, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre vosotros, y si esas palabras están en la Biblia, los ángeles celestiales sin duda creerán que Dios ha dado el Espíritu Santo ese día
y en esa hora, los hijos que creen en la palabra de Dios predican fervientemente el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, después de haber recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, Dios se angustia si alguien dice «Amén», simplemente porque todos los demás lo dicen, sin saber si han recibido el Espíritu Santo o no. ¿Quién dijo estas palabras? Fue Dios. ¿No es así? El conocimiento simple y la fe que fue transformada a partir del conocimiento son 100% diferentes. Nunca debemos pensar, esa palabra nos la dio la semana pasada y nos vuelve a dar la misma, dado que algunos miembros aún no saben por completo quién es Dios. Podrían tener una reacción como esta. Sin embargo, los que conocen a Dios no pensarán de esta manera. Pensemos en aquel hombre llamado Zaqueo. Cuando Dios dijo que iría a su casa, ¿no lo consideró un gran honor para su familia? ¿Y qué sucedió con María? Ella derramó un precioso y costoso perfume sobre los pies de Jesús. ¿Por qué tuvo una actitud tan sincera con Jesús? Fue porque ella creyó que Jesús era Dios. Puesto que Dios vino a la tierra para salvar al mundo y nos permitió múltiples misiones para nuestra salvación, siempre debemos dar una respuesta muy clara como la de Pedro, que reconoció a Jesús como Dios y dijo, «Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 6. Leamos a partir del versículo 65. Y dijo, «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre». Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, «¿Queréis acaso iros también vosotros?» Le respondió Simón Pedro, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús les respondió, «¿No os he escogido yo a vosotros los 12? Cuando Jesús dijo, «Nadie puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre», muchos de sus discípulos volvieron atrás y dejaron de seguirlo desde entonces. Aquellos que lo siguieron simplemente pensaron, «Oh, Jesús es extraordinario, es diferente de los demás». No obstante, todos volvieron atrás al final. Cuando se trata de seguir a Jesús, no importa el número de seguidores, lo importante es tener fe. Pedro dijo, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, nunca podremos dejarlo». Desde un principio, aquellos que reconocieron correctamente la naturaleza de Jesús, lo comprendieron y con gracia mantuvieron su fe hacia Él. Ellos pensaban, Jesús es Dios Todopoderoso, quien creó los cielos y la tierra. Todo lo que hace debe contener su gran voluntad. Por tanto, lo seguiré hasta la muerte. En esta época, debemos grabar esto profundamente en nuestros corazones una vez más. Debemos aprender una lección a través de los ejemplos de los judíos que lo calumniaron, de las personas que no reconocieron a Jesús y de aquellos que lo siguieron momentáneamente y volvieron atrás. En otras palabras, los que volvieron atrás fueron los que se bautizaron, pero no mantuvieron su fe hasta el final. Ellos hicieron que Dios se angustiara. Dios dice, cuando terminen la carrera de la fe, verán el glorioso reino de los cielos, se asombrarán del magnífico futuro que se desplegará ante sus ojos. ¿Cómo podrían deshacerse fácilmente de esa espléndida gloria, preocupándose por este mundo temporal y pecaminoso? ¿No es nuestro Dios quien nos da estas promesas? Sin embargo, no reconocen quién es Dios ni su poder. No se dan cuenta de la capacidad de Dios, quien puede cumplirlo todo. El comportamiento sin fe, de estar preocupado por este mundo pecaminoso, proviene de no conocer a Dios. Nunca debemos seguir los pasos de las personas que vivieron hace 2000 años, ¿verdad? Está escrito, Dios explicó lo que todas las Escrituras dicen sobre Él. De esta manera, veamos en el libro de Isaías capítulo 25, versículo 6. ¿Cómo testifica la Biblia sobre Dios que aparece en esta época? Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos
y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Como podemos ver, el capítulo 25 del libro de Isaías testifica precisamente sobre nuestro Dios que ha aparecido en la época del Espíritu Santo. ¿Quién es el que destruirá la muerte para siempre? ¿A través del vino refinado? La Biblia dice: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. No podemos esperar que alguien más, excepto Dios, nos salve. Mediante la palabra de Dios en la Biblia, podemos confirmar una vez más que la salvación depende solo de Dios, que viene a esta tierra según el orden de Melquisedec, para destruir la muerte para siempre con el vino refinado. Incluso Jesús les explicó a los 2 discípulos que iban a Emaús lo que decían todas las Escrituras sobre él. Después de eso, sus ojos se abrieron para reconocerlo. ¿Quién es el que nos ha concedido el perdón de los pecados y ha destruido a la muerte para siempre, dándonos el pan y el vino de la Pascua del nuevo pacto, que fue abolida en el año 325 después de Cristo? Es Cristo Ansanjón, ¿no es así? Es nuestra Madre Celestial, Nueva Jerusalén, ¿verdad? Ahora el Espíritu y la Esposa nos están guiando a la salvación. Debemos considerar a Dios, que estableció y dirige esta iglesia, como la fuente y el centro de todos los poderes y como la autoridad de esta iglesia. Solo entonces creeremos con confianza que la iglesia de Dios es la iglesia que nunca será destruida, sino que entrará en el eterno reino de los cielos. Volvamos al libro de Apocalipsis capítulo 22. En el capítulo 22, versículo 17 está escrito: Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye diga: Ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. En estos últimos días, el Espíritu y la Esposa han aparecido para guiarnos a todos nosotros. La iglesia que el Espíritu y la Esposa están dirigiendo es la iglesia de Dios. No importa cuántos rumores malignos aparezcan para destruir la iglesia de Dios, ¿tendrán éxito? No, la iglesia de Dios nunca será destruida. ¿Quién es nuestro Dios? Incluso en medio de la calumnia, Dios está procediendo silenciosamente con esta poderosa obra del Evangelio. Hermanos, Dios está escudriñando continuamente nuestro corazón y mente para ver cuál es la mentalidad con la que llevamos a cabo la obra del Evangelio. ¿No está nuestro Evangelio predestinado a cumplirse y a completarse sin falta? Si empezamos nuestro camino del Evangelio sin darnos cuenta de este asunto, pronto nos cansaremos. Si no comprendemos que Dios está guiando este Evangelio, Dios se angustiará. Nuestro Dios es el Dios verdadero, que tiene la autoridad para perdonar los pecados. Si dice: sus pecados son perdonados, su palabra se cumple inmediatamente. Y si dice: he derramado sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, todo en el universo entero responderá a su voz. Cuando creemos en este hecho y obedecemos las palabras de Dios, los resultados estarán llenos de gracia y prosperarán por cualquier camino. Debemos creer que Jesús es Dios. También debemos creer en Dios Elohim, nuestro Padre y nuestra Madre, que vinieron según el orden de Melquisedec en esta época del Espíritu Santo. Durante el resto de nuestras vidas, hagamos todo lo posible por comprender plenamente el corazón angustiado de Dios, para que tengamos la fe de Pedro, quien fue capaz de calmar y consolar a Dios. Además, debemos ser los que puedan seguir a Dios a donde quiera que nos guíe y entrar en el eterno reino de los cielos. Muchas gracias.